¿Qué tal, amigos de la Agencia Católica de Noticias Info Vaticana? Me da gusto saludarles nuevamente en una entrevista en esta cobertura que realizamos. Entrevistas a laicos, sacerdotes, obispos, periodistas, en torno a lo que viene para la Iglesia Católica, que es el cónclave, la elección papal, que ya el miércoles 7 de mayo comienza esa famosa encerrona de cardenales para elegir al sucesor del Papa Francisco y a quien tendrá las llaves del apóstol Pedro. Y nos vamos hasta Roma con un extraordinario periodista amigo, Felipe Monroy, director de BC Noticias, Vida y Comunión Noticias, quien se encuentra en Roma, en el epicentro de la noticia en estos momentos y que ya ha tenido bastantes y muy buenas experiencias desde los funerales del Papa Francisco, toda esta experiencia hasta cubrir el cónclave que ya se aproxima. Te saludamos, Felipe, con mucho aprecio. ¿Cómo estás? Mi querido Guillermo, pues muy bien, han sido días sumamente intensos. Obviamente la partida del Santo Padre Francisco, pues fue una conmoción, obviamente un poco preparándonos por la enfermedad un poquito prolongada que tuvo ya al final de sus días, pero sin duda un momento sumamente simbólico para la Iglesia Universal y que se ha estado prolongando en estos novendiali, este novenario de sufragios por su alma, porque los cardenales han estado, ahora sí que sotoboche, ¿no? Un poco en voz baja, expresando las cosas que obviamente fueron extraordinarias en San Francisco y que deben seguir resonando en el sucesor de Pedro, ya ahora que comienza el cónclave. Entonces han sido días sumamente intensos, vibrantes, una Roma que se vio primero muy acogida, muy abrazada por el jubileo de los adolescentes, muy especialmente, y después con las personas con discapacidad, y que ahora pues ya están todas las baterías concentradas en el cónclave que va a comenzar ya el 7 de mayo, con la misa Pro Legendo Pontifice, y después con la primera votación, en donde pues ya se están vislumbrando cuáles serían los perfiles que comenzarían a despuntar en esa primera votación. De los cardenales desde, pues prácticamente el primer día que se dio la noticia de posterior a al deceso del Papa Francisco, los cardenales del mundo estuvieron ya convocados para estas reuniones. Para quienes no conozcan bien este ambiente, Felipe, explícanos en qué consisten estas reuniones de cardenales y qué se trata fundamentalmente en ellas. Bueno, se llaman congregaciones generales y es una reunión que se realiza a un costado de la Ciudad del Vaticano. Obviamente muchos de ustedes ubican la Basílica de San Pedro y esta gran columnata. Pues ahí termina realmente la Ciudad del Vaticano, el país Vaticano, y hay un edificio adyacente que es la sala Paulo VI, donde se hacen también las audiencias pontificias, y hay un saloncito un poquito más intermedio, que es la nueva sala del sínodo, así se le conoce, en donde se reúnen justamente los cardenales en esto que se llama congregaciones. Lo importante de estas congregaciones es que se dirimen primero los criterios más generales sobre la participación justamente de los purpurados, quiénes van llegando, quiénes faltan, si van a venir y no van a venir, o los que se excusan por condiciones obviamente de salud, y también con los que han sido pues impedidos por el Papa Francisco y también por el Colegio de Cardenales para participar del conclave, como el caso del cardenal Becciu, que fueron presentadas aparentemente unos quirógrafos del propio Papa Francisco, en donde se le pedía no participar, y bueno, también él al final decidió no participar del cónclave. O sea, son estas congregaciones en donde se van dirimiendo estas cosas que son sumamente, primero, muy burocráticas. También hubo una reunión de esta congregación general en la que se definió quiénes van a ser, pues todo este elenco de personajes que no los vemos, pero que participan en la organización del cónclave. Desde seguridad, asistencia, ceremonieros, enfermeros, hasta ascensoristas, floristas, personal que está en el comedor, en fin,
se les nombra, se les da una instrucción y por supuesto se les pide la juramentación de que todo lo que vean, oigan, escuchen, etcétera, pues se mantendrá bajo secreto pontificio. Ahora, también en estas congregaciones se abre el espacio, se abren unos momentos de diálogo en donde algunos cardenales piden la palabra y hablan en frente de todos sus hermanos. Obviamente estos cardenales tienen algo importante que decir, si no, no se suscribirían para poder participar. Son más de 200 cardenales los que están allí en el aula del sínodo, y estos cardenales expresan un poco algunas de las situaciones más apremiantes para ellos. Que el tema de la vocación sacerdotal, los signos de los tiempos. Bueno, todos estos temas se presentan allí, incluido, como también sucedió hace un par de días, el informe de los asuntos económicos del Vaticano. Se crea una comisión en especial, se vota por ellos para que sean ellos los que reciban esa información y la presenten a los cardenales de una manera, pues, simple. En qué se ha gastado, cuáles son las deudas, cuáles son los ingresos, cuáles son las perspectivas, cuáles son los proyectos, en fin. Esto porque los cardenales, al final de cuentas, tendrán que saber en qué estado se encuentra la Ciudad del Vaticano, se encuentra la Iglesia Católica, para que en el momento en el que uno de ellos sea electo pontífice, pues pueda trabajar de una manera, pues, aparentemente más estructurada y ordenada. Esto es más o menos lo que viene con el tema de las congregaciones generales. Sucede en la mañana, excepto el día 1 de mayo, obviamente por ser Día del Trabajo, pero sucede todos los días a partir de las 8:30 de la mañana y más o menos termina hacia la 1 de la tarde. Y ya después los cardenales se preparan, bueno, después para comer y después para la celebración de las misas por el novenario del Papa Francisco. En el transcurso de estas congregaciones generales, como bien dices, se está examinando todas estas cosas que la iglesia necesita y qué es lo que perfila al sucesor de San Pedro. Pero también se dice, y tú me lo podrás explicar mejor, que ahí se están formando los partidos, los que vamos a ver en esos corrillos, digámoslo así, políticos, donde se está decidiendo cuál puede ser el sucesor más ideal del Papa Francisco con estas características que me dices. ¿Cuál es el ambiente? ¿Cómo lo has percibido tú? ¿Realmente existen esas tensiones, esa pacífica tensión entre los cardenales o tenemos una situación abiertamente de confrontación? ¿Cómo lo has visto? No, creo que hubo sí momentos ríspidos fuertes, el tema de confrontación, el caso del cardenal Angelo Becciu, que fue primero sancionado por el Papa, privándolo de algunos de los derechos o privilegios cardenalicios, y después fue con todo este famoso juicio del siglo por malversación de fondos, en fin, todo un drama, y fue sancionado para no ejercer cargos dentro de la Iglesia Católica por 5 años. Pues se presentó a estas congregaciones de los cardenales. Primero se presentó a los funerales, lo cual, pues, bueno, creo que todos entendieron que siendo cardenal, aunque no podía celebrar, pero bueno, se entendió un poco el gesto de participar en el funeral, pero no le iban a permitir justamente participar de estas congregaciones. Entonces sí fue un poco ríspido. Se dice, un poco en las filtraciones a la prensa de algunos oficiales vaticanos e incluso algunos de los cardenales, pues que no se quiso presentar esta famosa carta autógrafa por parte del Papa Francisco para solicitar a los cardenales que no aceptaran a Becciu como uno de los cardenales electores, partícipes en el cónclave. Pero bueno, al final sucedió, lo han comunicado, se presentaron los famosos documentos, el cardenal Becciu tuvo que recular, y ahí hay otros casos. Está el caso del cardenal Cipriani de Sudamérica, que también está impedido para hacer algunas de esas cosas, pero bueno, lo hemos visto participar en estas congregaciones. Entonces, sí hay momentos ríspidos sobre estas condiciones que son sumamente burocráticas, pero también algunos de los cardenales han insistido que sí es un momento muy singular en estas congregaciones, porque primero, los cardenales que han
se han amparado para poder hablar y expresar alguna idea ante sus hermanos cardenales, pues traen ideas, buenas o malas, pero traen alguna idea y las expresan con mucha claridad. Y esto pues los hace primero reconocerse entre ellos, que muchos de ellos no se conocían, y lo segundo es que en el Novendiali, estas celebraciones eucarísticas con sufragio por el Papa Francisco, hay un cardenal siempre que preside y que emite una homilía. Y las homilías, pues ustedes sabrán, también son algún instrumento de comunicación en donde se ponen algunos acentos muy concretos. Y tanto de las congregaciones generales como de estas homilías en el Novendiali, yo al menos destaco dos cosas que han tratado de hacer público los cardenales, ¿no? Al menos ese es el rostro que quieren ver los cardenales, que los cardenales en efecto están pensando en un perfil que responda al menos al mismo estilo de gobierno que él tuvo el Papa Francisco. Esto es un gobierno, sí, político, porque fue sumamente político, pero también aterrizado en los dolores y los sufrimientos del mundo entero, o sea, las situaciones periféricas, como se les llaman, ¿no? Esa es lo que han dicho, de cierto modo, a través de estos dos mecanismos de difusión y comunicación. Pero lo que también es cierto es que, y bien que lo mencionas, la manera en cómo estos procesos se van realizando internamente, obviamente, mientras unos están platicando, algunos otros están agarrando cosas, sí parece dar a entender de que algunos grupos cardenalicios, particularmente geográficos, es decir, por ubicaciones geográficas, están tratando de resolver qué es lo que sucedería si van destacando algunos perfiles que se han candidateado ya desde hace muchos tiempos, la verdad es que incluso varios años, cardenales que tienen cierta representatividad política, pastoral, espiritual, y que han estado en boca de todos en estos días. Entonces, creo que también está sucediendo esto, no lo hacen de una manera obviamente ni agresiva ni cabildeadora, ¿no? A nivel político, pero sí al platicar, escucharse y también dejar que algunas de esas personalidades vayan teniendo su espacio, pues es la manera en cómo también pues van dando estas señales de que quizá el camino de la iglesia tiene que ser por allí, ¿no? O por otro lado. Hasta este momento, yo podría identificar que hay tres tensiones sustanciales sobre la elección del pontífice. La primera es sumamente político-diplomática, es decir, una iglesia que tiene que responder a los grandes conflictos geopolíticos actuales, la balcanización de las economías, el trumpismo 2.0 que rompió toda esta dinámica globalista y que está volviendo a estas autodefensas fronterizas, y que la Iglesia Católica, no de ahora, sino desde el siglo XV, obviamente, pues rompió con la gran globalización de las ideas, de la cristiandad, etcétera. Entonces ahí hay una búsqueda importante. Esa es como la primera tensión, como diplomático-política. La segunda tensión tiene que ver con la pastoral y de gobierno, es decir, la manera en cómo se tiene que continuar la reforma de la Iglesia que emprendió Francisco, además, pero desde la perspectiva no de la verticalidad de la Iglesia Católica que se mantiene, sino de la sinodalidad, esta estructura más horizontal de participación plural para poder responder a desafíos más adelante. Y la tercera tensión que está por allí en el sonar de las cosas, tiene que ver con la misionología, la experiencia de las comunidades cristianas minorizadas, es decir, comunidades cristianas muy pequeñas, que no son mayoría en sus naciones ni en sus localidades, que son expresiones y devociones sumamente comprimidas, ¿no? Pero también muy ricas en ese sentido, y que están como estas pequeñas semillas a punto de explotar en algunas localidades. Entonces, esa misión de la iglesia, esa comunidad pequeña, también tiene esa potencialidad de abarcar el mundo entero nuevamente, una nueva misión, tal como
estaríamos pensando de hace 500 años, particularmente en el tema americano, de hace 300 años con el tema también asiático. Estas tres tensiones, la diplomático-política, la pastoral y de gobierno eclesiástico y la de misionología de las pequeñas comunidades, creo que son como las tres tensiones que están jugando justamente los cardenales en su discernimiento para la elección del próximo pontífice. Mira, me da pauta esto último que dices para preguntarte algo que creo que parecería interesante, puesto que la prensa, las redes sociales dan ya una quiniela definitiva de quiénes podrían ser los punteros en esta situación de la sucesión papal. Tenemos los nombres, son evidentes, no los vamos a decir aquí, pero sí me gustaría preguntarte sobre esto último, los cardenales de las periferias, aquellos que no se ven en los medios, en las redes sociales, pero que podrían tener una influencia en su discurso, en sus homilías, en lo que tú me has platicado. Eh, Llegan tal vez a un mundo que están conociendo, este aparato curial que es difícil, entrar a él tal vez es una circunstancia que impide también a estos cardenales tener una visibilización como quisiéramos poderlo ver en el medio informativo, pero tú, desde tu ojo acucioso y estando allá en el epicentro, ¿qué distingues de estos cardenales de las periferias a los cuales Francisco les denotó con esta característica? ¿Tienes algún ejemplo, algún caso que nos podrías compartir sobre este tipo de cardenales con este estilo? Pues se nos escapa justamente a los periodistas porque sí, de repente pasan algunos cardenales que pueden ser bueno, el cardenal Marengo de Mongolia o el cardenal de Tonga o cardenales, en fin, de lugares que en nuestra vida hemos escuchado, que no conocemos el idioma materno de los pueblos a los que ellos representan, que no sabemos cómo son sus devociones particulares dentro de su cultura y su cosmogonía. Entonces los periodistas no saben ni siquiera qué preguntarles, ¿no? A mí me ha parecido, o sea, he visto junto con los colegas esta circunstancia y es un poco triste, ¿no? Pero creo que hay una cosa que ha sido incluso casi providencial. En estos momentos en Roma se presenta una exposición en el Palacio del Quirinal que se llama Barroco Global, que es verdaderamente hermosa. Habla sobre cuáles son todas estas riquezas del mundo entero que de una u otra manera se vieron representadas en la capital del mundo, que era Roma, ¿no? O que sigue siendo Roma, lo estamos viendo en estos momentos. Pero esta exposición inicia con una cosa que verdaderamente a mí me causó estupor. Comienza con la historia de un embajador de Ghana, del África subsahariana, que llega a Roma como representante, obviamente, de su reino y con una vinculación, obviamente, con Roma. Es decir, hay estos espacios diplomáticos tan lejanos, ¿no? Con Ghana. El pobre hombre, este embajador, sale de su patria, eh, hace un viaje de varios meses, llega a Portugal. Antes de llegar a Portugal es asaltado por unos piratas holandeses. Después es encarcelado en España por considerarlo un traidor y, en fin, por muchas cosas, un extraño, ¿no? Un migrante raro. Obviamente este personaje queda allí muy traqueteado, lo enferman por encierro, lo agreden, en fin, mil y un peripecias. Al final de estos 3 años logra salir y todavía acude a Roma a visitar, a presentarse como el representante de su país, ¿no? De Ghana, de su rey subsahariano. Y la historia le conmueve particularmente al Papa Paulo V. Y el Papa Paulo V se queda tan conmovido primero, de cómo Roma llega tan lejos en el mundo y cómo del mundo tienen que pasar tantas peripecias para llegar a Roma que se hace de cierto modo cercano a este personaje. Este personaje es el primer hombre
que tiene una tumba con todos los honores diplomáticos e imperiales, que es de origen africano aquí en Roma. Entonces, esta parte a mí me llamó mucho la atención, primero porque justo lo que estamos viendo en este momento es que todos estos cardenales que vienen de tan lejos, nosotros tomamos un par de aviones o uno nada más, pero hay lugares en los que se necesitan echar hasta 5 trayectos diferentes para llegar aquí a Roma. Entonces, estas circunstancias son tan difíciles, tan dramáticas, que cuando llegan aquí pueden también traer estas circunstancias tan complicadas de sus propias localidades, ¿no? Y creo que el ejemplo del Papa Paulo V, ya de que hace 500 años, este ejemplo es muy importante para hacernos entender que allí la función diplomática, la función de la Iglesia sigue estando presente, está muy presente y se enriquece de esa diversidad. Entonces, estos cardenales quizá no los hemos visto en prensa, quizá no los hemos escuchado hablar, pero seguramente si han hablado allá en las congregaciones generales, seguramente los demás cardenales los han de escuchar con muchísima curiosidad, por supuesto con algo de exotismo, porque son circunstancias realmente lejanas a Occidente, pero muy agradecidos seguramente también de que estas expresiones de cristiandad se vivan en zonas pues tan alejadas de nuestro pensamiento. Ahora, el primer aspecto también es interesante, las tensiones políticas, donde ya se reflejan a estos cardenales punteros, pero también la influencia, según de otros gobiernos que quieren participar, digámoslo así, indirectamente en el cónclave. Se me ocurre pensar esto que se lee sobre Macron y el veto que hay hacia un cardenal africano, y que está metiendo la mano para que los cardenales franceses puedan tener influencia contra ese cardenal africano. O bien Trump, que anda diciendo que sería el mejor papa y de manera indirecta influyendo en las decisiones que puedan dar el cuerpo cardenalicio estadounidense. ¿Cómo se percibe esto, Felipe? ¿Cómo ves esto puede recordar a aquellos vetos imperiales que hubo en el siglo XIX-XX cuando un pontífice Pío X sale por un veto imperial, por ejemplo? Sin duda, sin duda. Y sí, pues es parte de la naturaleza humana y política que también está traspasado este proceso. Sin duda, yo creo con muchísima más, veo de este lado con muchísima más claridad eh, eh, la presión transversal que existe en gobiernos, justamente en Estados Unidos, pero también ideas, no solamente naciones concretas, ¿no? Sino también ideas transnacionales que suponen una cierta, digamos, cierta alineación o alineamiento hacia una idea, ¿no? Esta situación un poco anómala de decir que hay una iglesia de Occidente frente a toda la demás. Y entonces, como la Iglesia de Occidente, solamente estamos hablando de Europa y a veces solamente Norteamérica, porque incluso las comunicaciones de la Santa Sede oficiales todavía hoy dividen el continente americano en Norteamérica y los demás. Es muy inquietante esto. Obviamente es como mencionar que si se llega a algún acuerdo Europa-Estados Unidos, que no ha ocurrido obviamente en la geopolítica en los últimos años, pues entonces se remediará el mundo por entero. Y yo creo que son justamente lecturas equivocadas, trasnochadas, del imperialismo más rancio que se tiene y que sobrevive, pero además en una circunstancia y en un contexto en el que, pues lo hemos visto, ¿no? Las economías ya no trabajan en este sistema de grandes imperios, sino que si no colaboran globalmente, solidariamente, pues cada vez están más sometidas a graves problemas. ¿Qué pensar, Felipe, de estas situaciones y estas tensiones en el aspecto espiritual? Muchos católicos esperan un estilo renovador
pero también hay una tensión fuerte en el estilo espiritual de la iglesia porque estos progresistas no son bien vistos por aquellos que tienden a una tradición más firme, fuerte y sobre todo regresar a aspectos que tal vez estén superados en la tradición en cuanto a la práctica litúrgica, por ejemplo. ¿Qué pensar de esto? ¿Qué esperar de este cónclave en este sentido de la espiritualidad de la Iglesia Católica? Estamos sin duda en un parteaguas, pienso yo, que podría asemejarse a esta bifurcación que hizo el Concilio Vaticano II. Sí, aunque tengo que decir que uno de los momentos más sensibles de la misa exequial del Papa Francisco acá en Roma fue justamente el cierre Ujú, de la ceremonia en donde los representantes de las iglesias católicas orientales pues realizan estos cantos tan profundos, tan llenos justamente de significados. El canto litúrgico y en este caso la oración cantada, cada una de las palabras tiene un sentido que hace vibrar a la población, que hace vibrar al fiel, incluso aunque no comprenda el idioma en el que está expresado. Esto creo que sí es una de las cosas que ha simbrado a algunos de los cardenales, eh, porque en efecto, si se siguen las lógicas del imperialismo, es decir, eh, nuevamente lo voy a decir, la oficina de comunicación de la Santa Sede en estos momentos sigue pecando del grave problema de pensar que el mundo o habla inglés o habla italiano y no producen mucho más contenido fuera de esos dos idiomas. Eh, por supuesto, de repente lo hacen en francés y de repente lo hacen en español, pero obviamente cuando uno voltea a ver a los 4.000 periodistas registrados que estuvieron en el tema de los funerales de Francisco, más los que se vayan a juntar en el resto de la semana frente al cónclave, obviamente no se puede limitar justamente la expresión de la palabra a una sola manera imperialista de ver esta expresión, ¿no? Entonces, en el sentido espiritual, creo que tiene mucho sentido encontrar la voz que le ha hablado al mundo entero, ¿no? Expresiones, por supuesto, como la misa en latín, que le hablaron al mundo entero. Expresiones devocionales, tradicionales, sumamente inquietantes, que le hablaron y convirtieron al mundo entero. De hecho, creo que el gesto tiene muchos sentidos, lo del Papa Francisco de haber elegido su tumba en Santa María la Mayor, muchas razones, no solamente esta que es un poquito medio cursilona de pues soy muy devoto y ya, no, creo que hay muchas razones detrás. Número uno, Santa María la Mayor está a 200 pasos de la estación de tren más importante del centro de Roma, de Termini. Aquí llegan ujú. todas las personas. No tienes que tomar mucho camino para llegar hasta la famosa colina del Vaticano, en donde hay cientos de, 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 de vallas que tienes que cruzar para poder llegar y luego llegar a la tumba de un pontífice. Es complicadísimo. Aquí está en medio de una situación sumamente populosa, no digamos popular, sino populosa. Número uno. Número dos, eh, la Virgen María, la devoción de la Virgen María, la primera del territorio así occidental romano, está allí y tiene ese sentido, es decir, la devoción simple, sencilla, incluso mágica, incluso inexplicable, ¿no? La imagen que hizo el apóstol Lucas, que la pintó, pero no la pintó con pincel, sino la pintó con palabras describiéndolo. Bueno, todas estas historias que tienen esta parte mística importantísima, creo que necesitan ser reforzadas y no solamente porque cuenten o cuentan la historia de la salvación, sino que son parte de la historia de la salvación
de los cristianos alrededor del mundo. Entonces, sin duda, creo que uno de los temas importantísimos en la última de las tensiones que te decía de la misionología, creo que está traspasada justamente por esa espiritualidad de misión, ¿no? Una espiritualidad que no avasalla, que no lleva todas sus maletas con todas sus devociones y con todas las normas para enseñar cómo ser un cristiano en una región, sino que con esa espiritualidad de misionero se llega a esa región y se aprende a vivir cristianamente con ellos, independientemente de qué devociones de repente puedan aparecer con la gracia de Dios y la asistencia de la Virgen, que puedan aparecer y que puedan hacer detonar esa iglesia que necesitan esas regiones tan apartadas. Creo que sí, sin duda, esta parte espiritual no la debemos tomar por descontado porque también y creo que quizá en lo profundo, son las expresiones menos políticas, más naturales y más antropológicamente trascendentales que tiene el ser humano para religarse con Dios y con la vida eterna, al final de cuentas. Algunos ven en esta lectura de la elección del próximo papa que si tenemos un papa demasiado conservador, volveríamos a puntos donde la iglesia estaría sucumbiendo, estaría ya fuera del ritmo de la historia. Esto me parece un tanto extremo, no sé cómo lo veas. ¿Estaríamos en un punto así de no tener un punto de retorno si hay un cardenal electo papa que sea, digámoslo así, conservador? Bueno, lo primero hay que verlo desde la perspectiva que Francisco también nos dejó con mucha claridad. El tiempo es superior al espacio. El espacio de gobierno que pueda tener el próximo pontífice estará limitado, obviamente, por su vida humana y por los alcances que tenga la curia romana que organice y los obispos que nombre alrededor del mundo. Ese es el espacio limitado que tendrá el pontífice. Pero la Iglesia Católica, bueno, la Iglesia de Dios, vive en la temporalidad de Dios, ¿no? Es decir, hay una expectativa del triunfo final glorioso y gozoso de la Iglesia, en la que nosotros somos apenas humildes servidores temporales, ¿no? De la viña del Señor. Pero, ¿qué es lo que creo que sí está en juego sobre el tema? No tanto de la dimensión política de lo conservador y lo progresista, sino en la dimensión simbólica de los valores tradicionalmente, eh, tradicionalmente orientados, digamos, a algo que se puede definir como conservador, porque además Ujú, o simbólico no aplica mucho. Pero creo que son varios elementos. Lo primero es el boato, es decir, la exageración, digamos, de ostentación en algunas de las expresiones de la iglesia. Creo que ahí sí no hay un punto de retorno. Es decir, que veamos pontífices otra vez usar la triple tiara pontificia o guantes o caudas magnas o todas estas cosas, creo que no hay mucho espacio para ello. Es toda la parte simbólica, ¿no? Pero tampoco los vamos a ver justamente, digamos, con símbolos políticos, formalmente políticos, en las vestiduras pontificias, tampoco, ¿no? Quizá un poco más audaces, como lo han hecho los últimos pontífices, pero no a ese grado. Lo que quizá sí pueda, insisto, lo que quizás sí pueda generar una tensión si hay un pontífice que pueda recuperar los símbolos tradicionalmente vinculados al conservadurismo, es la reacción quizá malsana, voy a decirlo con todas palabras, de muchos sectores algunos eclesiásticos y otros no tanto, que se vieron satisfechos con el pontificado de Francisco. Es decir, muchas personas, y lo han dicho en todos los momentos, es yo no soy católico, no era católico, no lo voy a hacer, pero me caía muy bien el Papa, ¿no? Es decir, me sentí eh, me sentí reivindicado por una iglesia que me ha cerrado las puertas durante muchos años, ¿no? Al menos eso es lo que piensan. Entonces, poner símbolos que cierren esa posibilidad
justamente generaría esa reacción, insisto, un poco malsana de estas personas. Eh, pero solamente es en el tema de lo simbólico. El tema político entre conservadurismo y progresismo, evidentemente era una iglesia que tiene todas estas estructuras organizacionales, eclesiásticas, diplomáticas, pastorales, obviamente no aplican y claro, aunque se utilicen para simplificar algunas cosas, pues yo creo que en el fondo se puede confundir mucho a la gente aplicando conceptos de la sociología política a una institución que tiene una dimensión de salvación que a veces puede estar más cerca del poder y a veces no ha necesitado para nada del poder y a veces ha sido perseguida por el poder y sigue haciendo su servicio. Esto, digámoslo, es una de las tensiones que va a subsistir en el próximo pontificado, esta tensión política y espiritual, que será muy interesante seguir, puesto que ciertamente hay estas paradojas en donde los números muestran una tendencia a la baja en el catolicismo occidental. Sin embargo, en iglesias orientales o en africanas, esto va para arriba, ¿no? La fe está demostrando un crecimiento. O bien, algunos critican que si bien el Papa Francisco tuvo estos gestos de apertura, en aspectos que trascienden a la fe, vamos a la baja. Está cayendo, ¿no? El número de vocaciones. Si el Papa Francisco demostró esta pastoralidad, pues no se refleja en el impacto vocacional, particularmente, por ejemplo, en México, en grandes ciudades, que también tenemos estas ambivalencias, ¿no? Para aterrizar la entrevista, Felipe, y aprovechando también ese lugar observatorio privilegiado que tienes, vámonos con los mexicanos. 3 están por allá que se ven activos. Uno de ellos, emérito, desde el primer día ya estaba en las congregaciones generales, formado también en las procesiones para participar de los funerales, y ya después otros comenzaron, los dos que están en activo, a participar no solamente a través de sus medios, sino en las congregaciones. ¿Cómo los has visto? ¿Los has podido estar ahí observándolos? Pues sí, en realidad tuve oportunidad primero de platicar con el cardenal Norberto Rivera, emérito del arzobispo primado de México y también cardenal emérito porque tiene más de 80 años, no podrá participar como elector. Él llegó, en efecto, al día siguiente de la noticia del fallecimiento del Papa Francisco y ha estado acompañando directamente cada uno de estos momentos. ¿Por qué lo vino a hacer? Él lo ha manifestado en otras ocasiones, quizá no había mucha cercanía o incluso mucha simpatía con algunos de los planteamientos que hizo el Papa Francisco en su pontificado, pero el cardenal Norberto ha manifestado siempre ser un fiel hijo institucional de la Iglesia Católica y así lo ha manifestado N cantidad de veces. Incluso cuando allá en México falleció el cardenal Sergio Beso, pastor de Veracruz, eh, era evidente y era muy notorio que en el pasado habían tenido grandes confrontaciones el cardenal Norberto Rivera con el cardenal Sergio Beso, y sin embargo el cardenal Norberto fue de las pocas personas que acudió justamente también a las exequias y los funerales de su hermano cardenal, y así lo dijo: estoy aquí porque es mi hermano cardenal y seguramente por eso también está aquí, porque era su padre pastor, el Papa Francisco, y obviamente pues algo podrá comprender desde dentro de las congregaciones generales sobre cómo va la Iglesia Católica y hacia dónde irá. No puedo participar como elector, pero sí como pero sí, ni más ni menos como un gozne, como un cardenal, que eso es lo que significa un gozne, entre una generación de cardenales de Juan Pablo II, de una generación de cardenales ya eméritos, con todas estas generaciones, tanto de Francisco como de Benedicto, que muchas veces no se conocen. Entonces creo que es un gran servicio que está haciendo en ese terreno. Luego, el cardenal Carlos Aguirre, de arzobispo de México, en efecto llegó mucho después a participar, sí, de los funerales y de las congregaciones generales,
Y lo que él me ha comentado es la gran oportunidad que ha tenido de reencontrarse primero con algunos cardenales, conocer algunos nuevos, pero sobre todo reconocer el proceso de sinodalidad o el proceso del sínodo de la sinodalidad, en donde participaron más de 50 cardenales de todo el mundo y que él de una u otra manera también ya conoce. Entonces es alguien que es de los pocos también personajes, bueno, 50 cardenales que se conocen ya entre ellos de una o de otra manera. Los otros, pues bueno, siguen conociéndose. Y finalmente, el más discreto ha sido el cardenal Robles Ortega, Francisco Robles, quien, eh, 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 por supuesto, ha manifestado su pesar por la pérdida del Papa Francisco y también pues que desde la identidad mexicana, la Virgen de Guadalupe, la masividad, devoción cristiana que tiene nuestro país, pues hay algunas cosas que se pueden compartir con los demás cardenales sobre hacia dónde puede ir el camino de la Iglesia. Obviamente la pastoralidad, obviamente las devociones y la piedad popular, pero también esta parte institucional y burocrática que también la Iglesia Católica en México pues ya ha venido construyendo desde hace muchos años, ¿no? Este natural proceso de sucesión de las cosas y que el cardenal Robles también creo que lo ha compartido con mucha claridad con el resto de sus hermanos. Ahora, no olvidemos que tanto Robles como Aguiar pues ya están viviendo un tiempo extra en sus ministerios episcopales. Ellos están pasando los 75 años y también es un proceso donde ellos estarán en una situación delicada, por decirlo así, ¿no? En la próxima sucesión papal, cómo ver su ministerio pastoral. Y esto lo podríamos dejar para otra ocasión para observar en este sentido. Felipe, una última Pero pregunta. dices algo bien, tienen que caerle bien al próximo papa, porque en efecto, pues puede solicitar rápidamente su ministerio. Efectivamente, y eso es algo que deberán observar de una manera muy puntual y delicada ambos cardenales. Sin duda. Una última pregunta, y esto aprovechando tu experiencia personal. ¿Has acompañado a un pontífice en viajes de prensa, por ejemplo, Benedicto XVI, a quien le has preguntado? Por ahí hicimos un libro donde Sí, escribiste sobre esa experiencia. También has estado conociendo esa entramada vaticana, si no me equivoco, entrevistaste alguna vez por ahí, o platicaste más bien con el cardenal Parolín, si sin no duda. tengo mal el dato. Y también has seguido de cerca al ministerio del Papa Francisco. Como periodista, como hombre de esta fuente religiosa, eh, tu perspectiva, ya de una forma también como creyente, hacia la iglesia del futuro. Eh, yo me sentí fuertemente inspirado por Francisco desde el primer momento. Sin duda, creo que el lenguaje ayudó mucho, es decir, hablar en español tiene su sabor, su riqueza y también justamente hizo que fuese mucho más fácil el contacto, digamos, con un pastor. Hacia dónde creo que puede y sigue yendo la iglesia, no solo porque yo lo diga, sino porque al final son las voluntades de muchísimas personas. Eh, Sigue tratando de resistir una dinámica de expolio histórico. Es decir, eh, la manera en cómo se ha utilizado el poder político y poder económico, incluso el poder espiritual, ha sido de una devastación terrible sobre muchas de las realidades humanas. Ahora, no es tanto que se hayan acabado culturas o deidades, o no, sino se ha quitado un poco la esperanza de la gente a confiar que cada uno de nosotros, cada una de las personas estamos o podemos estar religados a la trascendencia, religados a Dios porque Dios se hace hombre, porque Dios nos acompaña y porque nosotros acompañamos a Dios. O sea,
esta ligazón, esta manera de religar al hombre y a Dios y a la trascendencia, es algo que hoy el mundo se toma como una situación casi burlesca, ¿no? Y esto tiene que ver por el tema del expolio sobre algo que es mucho más importante que nuestra tierra o que nuestras fuerzas, y es el expolio sobre nuestra esperanza, sobre nuestra fe. Entonces, creo que esa resistencia la Iglesia Católica la ha estado llevando los últimos pontificados de ciertas maneras. Con Juan Pablo II fue una resistencia política, ¿no? En contra del comunismo político. Benedicto XVI fue una resistencia cultural en contra del relativismo cultural, y Francisco fue una resistencia contra las dictaduras ideológicas, ¿no? Que hacen expolio de todo el ser humano. ¿Qué es la resistencia que tendrá la Iglesia Católica con el próximo pontífice? No lo sé, pero creo fundamentalmente que frente a estos privilegios de los pocos, estos abusos y esta desnaturalización del ser humano en su relación con Dios, pues seguirá siendo la gran resistencia que la Iglesia haga para seguir hablando de Dios en cualquier lindero del mundo, ¿no? No importa si es en los grandes palacios o en las últimas favelas, en los barrios más humildes o en los rascacielos más privilegiados, allí se tiene que seguir hablando de Dios, y esto es justamente un acto de resistencia que tiene la Iglesia en este siglo. Pues ahí tiene usted, televidente, amigo, oyente, esta perspectiva del colegio cardenalicio y el cónclave que viene. Este es un momento muy especial porque se analiza, como ya lo estamos aquí observando, cómo está la Iglesia Católica y los perfiles del nuevo Papa. Quizá sean quienes estén barajándose en las quinielas, de ahí salga uno, o haya una sorpresa como ha sucedido en el pasado. Lo conocemos bien en la historia. ¿Y quién más que un periodista que está ahí en el epicentro, como se lo digo? Felipe Monroy, que está allí en Roma y que será testigo de hechos envidiables, obviamente, estando allá para observar, para sentir, para pulsar, para tener en cuenta que lo que viene para la Iglesia Católica no es nada sencillo, pero sin duda es otro paso en esto que Dios nos ofrece y abre sorpresas. Siga Felipe Monroy, él es director de BC Noticias, abra la página BC Noticias, ahí podrá encontrar sus crónicas, allá podrá encontrar los reportajes, las entrevistas que sin duda interesarán a muchos, y tendrá usted una fuente confiable ahí de buena mano todo lo que está ahí pasando en Roma. Felipe, te doy las gracias para ACN Info Vaticana. Sin duda muy valiosa la entrevista y nos dará muchos elementos para seguir aquí comentando. Un placer, mi querido Guillermo, y pues un abrazo, y por supuesto estamos aquí al servicio para todos ustedes. Soy Guillermo Gazanín Espinosa, director de la Agencia Católica de Noticias. Nos vemos en otra ocasión, si Dios quiere.